Originariamente yo soy nacido en Jalisco, en un pueblo de Jalisco. Sin embargo, por razones laborales de mi padre, desde muy pequeño, desde los 3 años, fuimos a vivir cerca del Distrito Federal. Así es que soy criado en el Estado de México. Sin embargo, todo el resto de mi familia, que creció en el pueblo de donde nací, acostumbrábamos ir en las vacaciones, cada vez que teníamos posibilidad, a recorrer las calles del pueblo. Una de las cosas curiosas que recuerdo de mi infancia era que cada vez que íbamos de vacaciones, mi mamá, de regreso, cargaba con todo lo que podía. Hubo una ocasión en las que compró no solamente las cosas usuales, es decir, fruta, pan, queso, etc., que todos creemos que es lo mejor de la fruta, del pan y del queso está en el propio pueblo de cada uno. Y hubo una ocasión, les comentaba, que sin embargo cargó hasta con un costal de frijol, porque ella decía que ciertamente lo mejor estaba ahí en el pueblo. Obviamente, cada vez que pasaba algo así, mi padre, entre enojado, entre broma, siempre le decía, como si no estuviéramos lo mismo allá donde vivimos. Les quise comentar esta pequeña anécdota de mi infancia, porque me vino a la mente a través del Evangelio, cómo este hombre, con tan buena intención, quiere encontrar el camino para llegar al reino de los cielos, se encuentra con este obstáculo enorme de aprender a dejar las cosas materiales. Es decir, cuando escucha el requisito de dejar todo, y que incluso es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que seamos lo suficientemente capaces de dejar todo por el reino de los cielos, ciertamente la invitación suena demasiado pesada, demasiado ambiciosa. Hay, sin embargo, una cosa que sí me gusta pensar con respecto a este camello a través del ojo de la aguja. Hay una tradición que menciona a ello, refiriéndose al ojo de la aguja, no tanto como una aguja con la cual se cose la tela, sino se llamaba ojo de aguja, puertas pequeñas que había en las murallas, donde con dificultades podía pasar un hombre en cuclillas. Ahora bien, imagínense tratar de meter un camello, este animal grandísimo, por un espacio tan pequeño. Ciertamente era una tarea prácticamente titánica. Para empezar, había que quitarle todo lo que cargaba. Recuerden que los camellos eran los medios de transporte. Y si el camello venía cargado como la camioneta de mi familia cuando íbamos al pueblo, si la cargaban como mi mamá cargaba esta camioneta, y dense una idea, venía muy cargado. Así es que para que pudiera pasar el animal por ese espacio tan pequeño, había que quitarle todo, absolutamente todo. Y en segundo lugar, el pobre animal, si llegaba a pasar, pasaba raspado y mayugado. Porque entrar al reino de los cielos no solamente implica dejarlo todo o no tener nada encima. Significa esforzarse tanto que ciertamente uno no va a pasar sino raspado y mayugado. No físicamente, por supuesto, pero sí necesariamente lo que significa saber rasparse tratando de hacer el bien y sobre todo evitando el mal. Saber rasparse el orgullo de pretender poder todo por base de los medios materiales que tengamos a disposición. Saberse mayugar justamente la autosuficiencia que a veces tenemos, confiados en los recursos a nuestra disposición. Entrar por el ojo de la aguja para poder después entrar al reino de los cielos implica, por supuesto, valor y confianza. Valor para arriesgarnos a hacer lo que sea necesario para entrar,
quitarnos todas las cosas de encima, esforzarnos, luchar, seguir intentándolo, aunque de repente parezca que estamos atorados, y confianza en que lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. Y es por eso que tantos hombres y mujeres en la historia nos han enseñado que cuando se confía en Dios y se deja de confiar en estos bienes materiales, es más fácil caminar, es más fácil cumplir los mandamientos, se vuelve más sencillo, se vuelve hasta espontáneo aprender a amar a los demás. Yo creo que todos tenemos esta buena intención de querer entrar en el camino del Señor. Yo creo que todos queremos heredar la vida eterna y ciertamente la mayoría de nosotros, por nuestra educación cristiana, cumplimos desde nuestra pequeñez todos los mandamientos. Pero qué difícil es dejar de confiar en nuestros bienes y aprender a confiar solo en la gracia de Dios. Qué difícil es atrevernos a entrar por este ojo de aguja. Qué difícil es querer seguir luchando, cada vez con mayor empeño, de tal forma que aunque cuesta trabajo, seamos capaces de lograr lo necesario, para que seamos algún día herederos de esta vida eterna que todos deseamos, anhelamos y con la gracia de Dios seremos capaces de conseguir. Aquí el secreto es recordar que nuestra confianza no se debe de poner en los bienes materiales y confiar tanto en esta providencia de Dios que siempre nos apoyará.